Viernes 8 de diciembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisamos de inmediato quiénes son hoy nuestros invitados. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glass. La etapa de deliberación de los jueces para luego emitir sentencia en el caso Odebrecht. Entra en expectativa la suerte del vicepresidente Jorge Glass, su tío y los demás vinculados en la trama de asociación ilícita con Odebrecht para aceptar sobornos a cambio de obras con sobreprecios que perjudicaron al Estado en millones de dólares. También nos acompañará Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El proyecto económico urgente, los diálogos y el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Una propuesta que sirvió solo para hacer sentir al sector empresarial que son escuchados. Lo vamos a conversar. Además, Roberto Gómez estará con nosotros, asambleísta coordinador de la bancada Creo Unidad por el Cambio. El proyecto de ley que busca mantener el flujo de financiamiento para Solca, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, y la solicitud de juicio político presentada por Creo en contra del vicepresidente Glass. ¿Terminará sepultada en el CAL? Revisaremos estos temas. El juicio penal por asociación ilícita con la constructora Odebrecht entra en la recta final. Ayer concluyó la exposición de alegatos por parte de acusadores y acusados. Ahora el vicepresidente de la República, Jorge Glass, su tío y otros procesados deberán esperar la decisión de la sala penal. El fiscal pidió la pena máxima de 6 años de prisión para todos los vinculados en la red de sobornos. En la etapa final del juicio por la trama de sobornos de Odebrecht, el fiscal general Carlos Vaca Mancheno pidió al tribunal que condene al vicepresidente Jorge Glass a 6 años de prisión, pena máxima por el delito de asociación ilícita, según el Código Penal anterior, vigente cuando empezaron los pagos ilegales. Además, solicitó que se consideren agravantes, como el hecho de que es funcionario público. La misma pena solicitó para Ricardo Rivera, tío del segundo mandatario, quien según la Fiscalía actuó como intermediario entre Odebrecht y Glass. Es el pedido por no solamente las circunstancias tan graves de la infracción, sino además también por la conmoción y alarma social que ha causado esto, y el país requiere que haya una pena que esté acorde a la gravedad de los hechos. Estamos a punto de concluir la audiencia y de someternos como corresponde ya a la decisión de los señores miembros del tribunal. El fiscal relacionó todas las pruebas y dijo que en el año 2010, cuando el vicepresidente lideró el regreso de Odebrecht a Ecuador, también se dio el depósito de $2 millones a la empresa Telconet por intermediación de Ricardo Rivera. Dinero que ahora se sabe provino de una de las empresas offshore creadas por Odebrecht para la trama de sobornos. 7 años después, Tomislav Topic, accionista de Telconet, devolvió el dinero a la Fiscalía. El delator José Santos confirmó que el pago era para que Glass viabilice el retorno de la compañía brasileña. La defensa del vicepresidente se desmarcó de Rivera. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Televisión Satelital Rivera, Telconet, señor Topic, un tal Manjin de Glory de Hong Kong, empresarios privados con Jorge Glass? El abogado de Ricardo Rivera se mantiene en que sus negocios fueron privados y no tuvieron que ver con su sobrino. La defensa del ingeniero Rivera siempre sostuvo que las negociaciones entre el ingeniero Ricardo Rivera, Glory y Telconet siempre fueron estrictamente privadas y siempre fueron lícitas, enmarcadas en la ley. Al término de los alegatos finales, el tribunal empezará la deliberación. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. ¿Cómo estás, Wendy? Buenos días con todos nuestros televidentes. Efectivamente, ayer el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, presentó sus alegatos finales en el proceso que por asociación ilícita se desarrolla en contra de Jorge Glass y otros 8 procesados. Allí solicitó a los jueces que integran el tribunal se lo condene al vicepresidente de la República a la pena máxima por ese delito, 6 años de prisión. Pero no fue el único. Un pedido similar realizó César Montúfar, acusador particular en este caso a través de su abogado. César Montúfar nos acompaña esta mañana en Contacto Directo. Buenos días. ¿Cómo ha observado usted este proceso que está llegando a su parte final? Buenos días, Lenin. Un gusto estar con usted esta mañana. Bueno, sin duda, este es un proceso histórico. Este es un juicio que quedará marcado en los anales, diría, no solamente de la justicia ecuatoriana, sino también del país.
en el sentido de que debe abrir la puerta para que en el Ecuador podamos avanzar, y este es recién el inicio, en un proceso real de búsqueda de justicia y reparación por 10 años en que se construyó, diríamos, la estructura de corrupción más grande y más nefasta que ha vivido la historia ecuatoriana. Hay que verlo como un principio, como un inicio, no como un punto de llegada. La petición de pena máxima por el delito de asociación ilícita es por un primer proceso judicial. De y durante este juicio se han exhibido las pruebas para que se abran otros procesos judiciales. De hecho, parte también de mi petición fue solicitar al tribunal que, aplicando el artículo 626 del Código Integral Penal, que habla sobre las infracciones diversas, se remita a Fiscalía todas las pruebas para que se abran al menos 2 procesos adicionales. Uno por cohecho, de hecho ya hay una investigación en Fiscalía en contra de Jorge Glas y Ricardo Rivera, investigación a la que yo solicité al fiscal la semana pasada, que se incluye también al expresidente Jorge Glas, y por tráfico de influencia, sin perjuicio de otros juicios que puedan darse por peculado, para lo cual se requiere autorización o de la Contraloría General del Estado, un dictamen de la Contraloría General del Estado, e igualmente por defraudación tributaria o lavado de activos. Es decir, este es el inicio de un proceso que será largo, pero que debe permitir que el Ecuador tenga justicia, que los culpables de los delitos sean sancionados y exista también reparación, devolución de los fondos que se llevaron al Estado ecuatoriano. En este proceso, acusadores, la Fiscalía y usted, porque el otro acusador particular, la Procuraduría, quedó fuera del proceso debido a un retraso de 7 minutos. Yo lo quiero invitar a escuchar lo que señaló el procurador Diego García en este mismo espacio. La Procuraduría General del Estado tiene claro que en este caso hubo una actuación de parte de los miembros del tribunal que, saliéndose de la aplicación lógica o racional de una norma en forma desproporcionada al 11º día de la audiencia y luego de haber estado durante más de 11 días en total trabajando insistentemente, con contundencia, con razones de hecho y de derecho, con pruebas, con una tesis y una teoría del caso perfectamente formulada, considere que un atraso de 7 minutos en una audiencia es suficiente para declarar abandonada una acusación particular. ¿Se trata solamente de una desproporción de los jueces, como señala el procurador, o considera usted que hubo también negligencia por parte de los abogados de la Procuraduría? Bueno, yo creo que aquí principalmente la responsabilidad es del Procurador General, el doctor García. Él debió estar en este proceso, él debió estar presente desde el primer día, desde la instalación de la audiencia en este juicio. En lugar de enviar delegados. Evidentemente, por supuesto. Este es un juicio importante, es un juicio histórico, es un juicio en el que se está procesando y acusando al vicepresidente de la República. Es un juicio, además, como le decía hace un momento, histórico en el sentido de que va a abrir una puerta para que se lleven adelante otros procesos judiciales en contra de esta maraña, esta estructura organizada de corrupción que se estructuró. Por lo tanto, el procurador debió estar allí y la principal responsabilidad es la de él. Yo quiero, por otro lado, también destacar lo que sí también es verdad y hay que decir por justicia, que los abogados de la Procuraduría hicieron un gran trabajo, el doctor Jurado y la doctora Magali Ruiz, que fueron quienes frentearon el caso, funcionarios de carrera de la Procuraduría, hicieron un trabajo, a mi modo de ver, excelente. Pero aquí el problema no es de ellos, el problema es del fiscal, del procurador. El procurador debió estar allí, además porque hay un asunto adicional. Odebrecht regresa al Ecuador luego de que el mismo procurador Diego García autoriza a Hidropastase y a la empresa Odebrecht llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo en el año 2010 es el que abre la posibilidad del retorno de Odebrecht al Ecuador y de que se organice esta estructura de corrupción. Así que, por lo tanto, me parece a mí que
en realidad el Procurador General del Estado tiene que responderle al país, tiene que decirle al Ecuador el por qué él no estuvo allí presente, frenteando el caso, liderando la acción de la Procuraduría, porque él es el abogado del Estado. Los intereses del Estado tienen que ser defendidos por el Procurador, por la Procuraduría, y eso fue algo que faltó y por lo tanto el responsable allí es el Procurador. Ahora, doctor Montúfar, usted indica que en el juicio se han presentado pruebas que vinculan al presidente no solamente con el delito de asociación ilícita, sino también con otros. ¿No debería haber preocupación entonces en función de la contundencia de esas pruebas o quizás no han sido lo suficientemente claras como para convencer a los magistrados? Bueno, yo creo que no hay preocupación en el sentido de que las pruebas están allí. Está allí la prueba de la relación no solo familiar que tuvieron Ricardo Rivera y Jorge Glass. Ricardo Rivera fue el intermediario de Jorge Glass, un intermediario a la sombra de Jorge Glass en los sectores estratégicos. Están las pruebas de las relaciones, de los encuentros no registrados, ocultos de alguna manera, en la propia vicepresidencia de la República entre Jorge Glass y José Concienciao Santos. Están las pruebas de todas las transferencias financieras que se hicieron a través de la empresa Glory International, a través de intermediación con empresarios privados, la empresa de Acelec para entregar dinero en efectivo a José Santos para que a su vez entregara a Ricardo Rivera. La pregunta y el tema y la respuesta clara es por qué Ricardo Rivera, que no era funcionario público, que no tenía ningún poder dentro de la administración pública, recibe 16 millones de dólares. ¿Cómo así? La respuesta es muy clara, porque él era el tío del vicepresidente de la República, porque era la persona que el vicepresidente de la República señaló para que fuera el intermediario, su intermediario con la firma Odebrecht. Entonces, todo está demostrado. Por eso le digo, en este juicio, las pruebas no solo están allí para que se pida la pena máxima por asociación ilícita, sino para que se inicien inmediatamente otras instrucciones fiscales y otros juicios por cohecho, por lavado de activos, por peculado. Ahora, doctor Montúfar, el vicepresidente, pese a lo que usted señala, tiene una lectura completamente distinta de ello. En el juicio lo ha señalado y escuchémoslo. Nadie ha podido presentar ni media prueba partida por la mitad en mi contra. He expuesto mi patrimonio, he explicado cada una de las cosas que me pretende acusar la Fiscalía. Al final de toda esta historia estamos igualito que al inicio. Se quedó la Fiscalía con la versión de un corrupto confeso, José Santos. Aquí ha habido un pacto con Odebrecht y probablemente un pacto político con mi cabeza de por medio. Yo me he sometido a un proceso lleno de irregularidades por parte de la Fiscalía. Espero y aspiro que haya justicia. Es lo único que he pedido en todo este proceso. ¿Aspira a justicia el vicepresidente Glass? ¿Cuál debería ser el resultado entonces de este proceso? Justicia, pero justicia significa aplicarle la pena máxima, que en este caso es 6 años, exigirle además en sentencia que devuelva al Estado ecuatoriano los beneficios económicos que recibió. Precisamente ese tema quería tocar con usted, doctor Montúfar. ¿Qué pasa con la reparación? Usted pidió que Glass pague 7 millones de dólares. ¿Por qué ese valor? Porque de lo que ha sido demostrado en este proceso, entre Rivera y Glass recibieron 16 millones de dólares aproximadamente de Odebrecht, 2 de los cuales no llegaron a ser transferidos a ellos, sino que se quedaron en la intermediación que hizo Telconet y que el señor Topic ya devolvió a Fiscalía. Por lo tanto, estamos hablando de 14 millones de dólares, que deberían ser pagados a medias entre Rivera y Glass. Esa es la petición que nosotros hemos hecho. El día de hoy va a presentar Fiscalía su planteamiento, su pedido de reparación económica, y vamos a ver ya en conjunto. Aquí estamos hablando aproximadamente de 40 millones de dólares, pero aquí insisto en algo que es muy importante. Esto por este juicio de asociación ilícita, porque en realidad a lo que tenemos que llegar, y eso es muy importante y el pueblo ecuatoriano tiene que recordar esta cifra, es que la reparación, la afectación que ha tenido el Estado ecuatoriano por todo esto de lo que estamos hablando, por todos los contratos, por todas las irregularidades, las coimas, los sobornos, la afectación al Estado ecuatoriano del regreso de Odebrecht al Ecuador estaría o sería cercana a los 1.000 millones de dólares. Es decir, por eso insisto que estamos en el inicio y tenemos que llegar a la situación en la que el Estado ecuatoriano
sea revuelto, se le retribuya esos recursos que le fueron afectados. Por lo tanto, en este momento estamos hablando de cifras que todavía no representan la afectación que ha tenido el Ecuador. Por lo tanto, la reparación tiene que dar. Y también tiene que haber una reparación moral. Por eso es que todavía llama la atención esa postura del vicepresidente de la República. Yo creo que él le debe una disculpa al país y eso también tiene que ser parte de la sentencia. El pedido de que Jorge Glas, sentenciado, le pida disculpas al Ecuador por lo que hizo y además tenga la frontalidad, la decencia de decir al Ecuador quién fue el verdadero responsable de toda esta estructura, de esta banda criminal que se tomó una parte del Estado ecuatoriano. Porque de eso estamos hablando, de un grupo criminal que se tomó un sector del Estado ecuatoriano llamado los sectores estratégicos y allí el principal responsable, y hacia allá tenemos que avanzar, es el expresidente Rafael Correa. César Montúfar, acusador particular de Jorge Glas. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Lenin. Cuando regresemos estará con nosotros Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. El diálogo del gobierno es solo para escucharlos, pero ¿se mantiene el modelo económico de Alianza País? ¿Es posible un diálogo sincero? ¿Hasta cuándo esperar? Lo analizaremos al volver. Siga con nosotros. Se ha podido concretar la consulta popular por encima del silencio boicoteador de la Corte Constitucional y de la inacción del Consejo de Participación Ciudadana que tramó dejar en acefalía al CNE. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. El Comité Empresarial Ecuatoriano remitió una carta al presidente de la República indicándole que no están de acuerdo con el contenido del proyecto de ley de reactivación económica, que espera sanción por parte del Ejecutivo, y señalan que se ha perdido una oportunidad para proponer un proyecto de ley económico que realmente sirva para apuntalar la economía del país y esperan que en un futuro pueda haber un diálogo que la reactive. No es la primera vez que les sucede. Ya ocurrió en marzo del 2015 cuando Rafael Correa era presidente y llegaron a un supuesto acuerdo para fomentar al sector productivo. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial, nos acompaña desde los estudios de la capital. Richard, buenos días. En aquella ocasión, en marzo del 2015, usted participó de ese encuentro como presidente de la Federación Nacional de Industrias del Ecuador y en función de los resultados, ¿se podría decir quizás que ustedes no aprenden? Lenin, muy buenos días, gracias por la invitación. Nuestro rol como sector empresarial es proponer, plantear alternativas y tratar de encontrar soluciones en beneficio del empleo de los ecuatorianos. Lamentablemente, el diálogo en esta oportunidad ha sido manipulado, no ha logrado satisfacer las necesidades del sector empresarial, hay un malestar generalizado y contrario a lo que espera el país, no se garantizan acciones concretas que vayan a reactivar la economía del país. En el caso concreto de la ley mal llamada de reactivación económica, antes de entrar a ese punto, Richard, permítame una precisión. Cuando usted dice que el diálogo ha sido manipulado, ¿se refiere quizás a las declaraciones que el gobierno hizo en su momento y cuando señaló que se había recogido el 80% de las propuestas del sector empresarial en el proyecto de ley de reactivación económica? Efectivamente, Lenin, hasta el momento nosotros no tenemos la certeza de cuál es ese 80%, pero más allá de eso, una vez que más de 2.000 personas acudieron con buena voluntad a proponer alternativas para la recuperación económica, el equipo económico, que hoy parcialmente ya ha sido renovado ventajosamente, planteó una reforma tributaria que, al contrario de lo que se acordó en ese Consejo Consultivo, se incumplen varias de las propuestas de los consensos, tiene un enfoque más recaudatorio e incluso tiene vicios de inconstitucionalidad, como lo voy a demostrar más adelante. Ahora, si no responden nada a sus aspiraciones en este proyecto de ley, ¿qué es lo que aspiran? ¿Un veto total para después nuevamente embarcarse en la esperanza de que un próximo proyecto recoja los anhelos que al final nunca son recogidos? Mire, lo ideal, Lenin, sería un veto total, pero si aquello no sucede, hay temas urgentes que tienen que ser resueltos dentro de ese proyecto de ley.
están temas como el dinero electrónico, como la corresponsabilidad de la liquidez nacional en el sistema financiero, hay temas que no han sido cumplidos como el impuesto mínimo, hay temas relacionados con la discrecionalidad que se le entrega al Servicio de Rentas Internas para que actúe como órgano judicial cuando es un órgano administrativo. Y voy a desarrollar los puntos, si me permite, Lenin. En el primer caso hay un incumplimiento claro de una oferta que se realizó en relación al desmonte del impuesto mínimo. Lo ideal es desmontar el anticipo del impuesto a la renta, pero el gobierno ofreció el desmonte del impuesto mínimo. Eso no consta en el proyecto de ley, se lo hace a través de un decreto 210 que genera incertidumbre y que no genera previsibilidad para los agentes económicos. Pero lo que es peor, Lenin, si me permite, es que en el proyecto de ley se establece una clara inconstitucionalidad que viola el debido proceso. En el artículo 1, numeral 11, literal D, se establece que aquellos contribuyentes que soliciten la devolución del impuesto mínimo y que en el caso de que el SRI, el Servicio de Rentas Internas, realice una verificación posterior que encuentre indicios de defraudación, esto no está reglamentado, no está definido, esos contribuyentes tendrán que pagar un recargo de 200% sobre el monto devuelto indebidamente. Esto es abiertamente inconstitucional porque viola el artículo 76 de la Constitución, donde se establece el debido proceso. Los órganos judiciales son quienes deben determinar una defraudación, no un indicio de defraudación. Y menos aún el SRI tiene la facultad para multar. Imagínese usted entonces, si ya es hoy complejo acceder a ese impuesto mínimo, si no se cumple con la oferta, ¿quién en su sano juicio va a tratar de acceder a este beneficio cuando tiene una espada de Damocles en la cabeza que le dice, si es que yo encuentro como Servicio de Rentas Internas un indicio de defraudación, te voy a castigar con el 200% de lo que te devolví? Eso es abiertamente inconstitucional, Lenin, y tiene que ser resuelto. Son 11 los puntos que ustedes observan que quisieran que se incorporen en caso de que no haya un veto total, si es que se da solamente un veto parcial. Sin embargo, en muchos de ellos ya ha habido pronunciamientos bastante claros por parte de distintos funcionarios del gobierno y ellos han señalado que el incremento del impuesto a la renta al 25% no es negociable, que el asunto del pago del anticipo al impuesto a la renta tampoco, más allá de la exención que se hizo para el saldo del 2017 vía decreto. El drawback, ya señaló el ministro de la Torre, no se los va a pagar, ni siquiera consta en el presupuesto del próximo año. ¿De qué estamos hablando entonces, Richard Martínez? Mire, es lamentable lo que está sucediendo, Lenin. Al final del día no son los empresarios quienes pierden, es la ciudadanía y la generación de empleo, y esto hay que entenderlo muy bien, porque en la medida en que no se reactiva la economía a través de la inversión, difícilmente se van a poder crear las plazas de trabajo que se aspira por parte de todos los ecuatorianos, tanto del sector público como del sector privado. En consecuencia, a más de que no se van a lograr cumplir los empleos de los ecuatorianos, hay graves riesgos no solo para el sistema financiero, sino para la dolarización en su conjunto. El tema del dinero electrónico. Particularmente soy optimista de que el señor presidente de la República se va a ratificar en su compromiso para quitar este fantasma que tanto asustó a la ciudadanía durante los últimos años y evitar que esa propuesta que regresó del legislativo reformada pase ahora en el veto. Hay temas en los que tienen que corregirse de fondo. Por ejemplo, en el caso de la corresponsabilidad del sistema financiero sobre la liquidez nacional, no se le puede tratar de entregar al sistema financiero privado una responsabilidad que no es suya. Esa responsabilidad es del Banco Central del Ecuador y lo que tiene que hacer el Banco Central del Ecuador es administrarla con mucha eficiencia y con mucha cautela. El Banco Central del Ecuador no le puede seguir prestando dinero al gobierno central, no puede recibir los pagos del gobierno central, peor aún, en papeles, y lo que es más importante, tiene que evitar que la liquidez del sistema financiero privado que sirve para garantizar nuestros depósitos termine siendo utilizada para solventar los problemas de la caja fiscal del Estado o los problemas de balanza de pagos. Usted ha dado un ejemplo muy importante, Lenin, que tiene que ver con la devolución de los pagos comprometidos en el Consejo Consultivo por parte del ministro de Finanzas. Es lamentable que no se cumpla con esa palabra. Lamentable, Lenin, nosotros podemos llegar hasta un punto de generar ese compromiso, pero también tenemos que denunciar esas irregularidades,
porque quien hace la política pública son los ministros, son los ministerios, y nosotros no hacemos la política pública. Nosotros recomendamos, planteamos alternativas, pero la responsabilidad de los efectos de esa política pública tienen que asumirla los hacedores de la política pública. Ahora, nosotros hemos sido claros en nuestras propuestas. En función de este nuevo episodio del yo te ofrezco, busca quien te dé, ¿cómo entienden desde el sector empresarial los audios del secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, quien afirma en ellos que el diálogo es una estrategia para que se sientan escuchados, pero que no van a ceder en nada? En la práctica ha sido así. ¿Cómo lo ven ustedes? Es evidente que esas declaraciones han generado muchísima preocupación y tienen que ser de preocupación de los ecuatorianos. Pero al margen de esas declaraciones, lo importante es el concepto del diálogo. Si el gobierno quiere demostrarle al país que efectivamente está abierto al diálogo, así como lo ha demostrado en la consulta popular, tiene una oportunidad en este momento para en el veto desactivar aquellos temas que afectan al sistema financiero, que desinhiben la inversión privada y que van a atentar al final del día contra la reactivación económica. Alternativas hay, mi querido Lenin. Nosotros hemos planteado al menos 10 que permitan reactivar verdaderamente la economía. La independencia del Banco Central, apertura a mercados, negociación con Estados Unidos, con Unión Europea, el manejo responsable de las reservas internacionales, una pausa normativa, reducción de la estructura de costos. Si nos ponemos a trabajar solamente en estos 10 puntos, realmente llegará la reactivación económica en beneficio de los empleos de los ecuatorianos. El Ecuador es un país de oportunidades, sin duda, pero mientras se mantengan las mismas ideas al margen de las personas, mientras se mantengan las mismas ideas del pasado que nos condujeron a la crisis, difícilmente vamos a salir de esta situación. Pese a esas mismas ideas, ¿ustedes continuarán asistiendo al Consejo Consultivo, continuarán dialogando con el régimen? Mire, el Consejo Consultivo no se ha activado. Lo que nosotros sí demandamos, que cualquier diálogo, cualquier conversación tenga definitivamente otra faceta. No podemos caer en el mismo diálogo de sentarse a escuchar de un lado, de otro, debatir y que no haya respuestas concretas. El diálogo en adelante tiene que ser, si es que se da de manera institucionalizada, con resultados concretos, palpables e inmediatos. La economía ya no puede esperar más. Según las previsiones del Banco Central del Ecuador, este año la formación bruta de capital fijo, que es la inversión total pública y privada, va a caer en 13%. Y resulta ser que la respuesta para reactivar la economía es quitarle los incentivos a aquellas empresas que están invirtiendo en el país. Ese no es el camino, la salida es otra, Lenin. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Vamos a reconocer lo positivo. Si se ratifica que el dinero electrónico va a salir de manos del Banco Central, lo vamos a reconocer. Vamos a alertar aquellos temas que consideremos negativos, como las afectaciones al sistema financiero. Y también vamos a acudir a los órganos competentes cuando evidenciemos que hay temas abiertamente inconstitucionales como el que acabo de demostrar. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Lenin. Al volver estará con nosotros Roberto Gómez, asambleísta, coordinador de la bancada CREO, Unidad por el Cambio. Proyecto de ley para la continuidad del financiamiento de Solca, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, y el juicio político contra Jorge Glass. Ya regresamos con el análisis de estos temas. A esta hora nos acompaña Roberto Gómez, coordinador de la bancada legislativa del Movimiento CREO. Buenos días. Muy buenos días, Lenin, un gusto estar aquí esta mañana. Usted ha presentado un proyecto de ley para asegurar que Solca continúe recibiendo los recursos que requiere a fin de combatir el cáncer en el territorio nacional. ¿Cuáles son los motivos que tiene usted para presentar esta iniciativa? Bueno, la preocupación que tenemos todos los ciudadanos con respecto a que los pacientes que sufren y que combaten la enfermedad pues puedan tener todas las facilidades y todos los recursos disponibles para apoyarlos en su lucha. En este sentido, pues el Código Monetario y Financiero, que es lo que estamos reformando en uno de los incisos de sus artículos, es que el recurso que va de la ciudadanía a los pacientes llegue de manera directa, sin ningún tipo de trámite previo, para poder combatir con esta enfermedad, contando con los recursos de manera inmediata desde la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. ¿Esto fue así en algún momento, luego se reformó y se burocratizó? Correcto, correcto. Justamente lo que nosotros queremos hacer como asamblea y en términos particulares es que aquellas iniciativas ciudadanas
que son compartidas y que son apoyadas correctamente desde proyectos de ley, pues tengan la mayor llegada, con la mayor rapidez posible a quien lo necesita. Es decir, entre el ciudadano y el paciente, que el tiempo que recurre entre que el recurso llegue sea el mínimo posible. Por eso es que en este sentido nosotros he propuesto un cambio a un artículo de la norma donde aquellos recursos lleguen para fortalecer las instituciones que el día de hoy funcionan correctamente, como es la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, y que esos recursos estén disponibles para los pacientes de manera inmediata, sin ningún tipo de trámite previo y con absolutamente todos los controles posteriores que se tienen que tener con todos los recursos públicos. ¿Se ha consensuado este proyecto antes de presentarlo? Ya hemos tenido algunas conversaciones con algunas personas del oficialismo y más allá de que si perteneces al oficialismo o a la oposición, yo creo que esta es una causa nacional que tiene que ser fortalecida en la forma de que le lleguen los recursos a las instituciones que funcionan, que tienen la confianza y el reconocimiento de todos los ecuatorianos. ¿Este proyecto se contrapone a esa otra iniciativa de un grupo de jóvenes que buscan que la lucha contra el cáncer se la haga desde el Estado y no desde Solca? Yo creo que todas las preocupaciones que existan con respecto a la lucha contra el cáncer tienen que ser tomadas en cuenta con toda la seriedad. Pero el análisis que tiene que hacerse con respecto a esas iniciativas es, si es que se implementara aquello, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Vamos a tener que se fortalece el proceso o vamos a tener que se entorpece el proceso? Eso debe ser. Y el día de hoy las cosas desde la Sociedad de Lucha contra el Cáncer funcionan y lo que cabe es ser fortalecida. Hay que tener mucho cuidado por tener una buena iniciativa. Cuidado, vamos a crear la CENESID de la lucha contra el cáncer. Ahora, y en otro tema, ¿qué pasa con el juicio político a Jorge Glass? El pasado 8 de noviembre presentaron ustedes una segunda solicitud, una segunda iniciativa, y el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, ni siquiera se ha reunido para tratar ese asunto. Ya es un mes. Hoy es un mes. ¿A qué se juega en la Asamblea? Mire, no solamente es un mes, son 12 años tarde. 12 años tarde que la Asamblea Nacional ha estado secuestrada por el oficialismo y en este nuevo periodo existen sensibilidades con respecto a que si se va a enjuiciar políticamente a su amigo. Ellos tienen que dejar de pensar en su amigo con el que farreaban en Carondelet y tienen que pensar en el vicepresidente de la República que está siendo ya acusado por el fiscal, que todos los ecuatorianos conocemos la realidad y que si el juicio político habría tenido el trámite de manera ágil, pues hace rato habríamos destituido al vicepresidente y estuviéramos ya en el proceso de reemplazarlo, sin tener que pasar la vergüenza mundial de tener un vicepresidente preso, que el fiscal lo acusa de ser parte de la estructura dirigencial de una organización criminal y tuviéramos ya una institucionalidad en alguna medida recuperada. Esperamos y hacemos un llamado a las autoridades de la Asamblea Nacional a representar de manera ágil a la ciudadanía, no solamente en temas de legislación, sino en temas de fiscalización. La ciudadanía no puede esperar más y el vicepresidente debe ser destituido. No puede ser que pase a la historia simplemente como que si le arrebataron el poder porque no lo podía ejercer. En lo que refiere al juicio político contra Jorge Glass, allí no hay correístas ni morenistas, actúan como un solo bloque. Mire, yo lo que creo en ese sentido es que ellos tienen que dialogar, no porque necesariamente vayan a perder el poder si no lo hacen, sino porque si no lo hacen probablemente van a perder su libertad. Pero yo creo que ellos tienen que confiar en que los ciudadanos no van a descansar y no van a ser tolerantes con aquellas personas que sean encubiertas por cualquier asambleísta de cualquier bancada y peor aún los asambleístas que no hagan su trabajo de una manera ágil, de una manera correcta, seria, representando a los ciudadanos, en términos de fiscalización, en términos de legislación en lo social y en términos de la reactivación económica que necesita una normativa que ojalá que sea vetada por el presidente de la República en todos los artículos que son perjudiciales para el comercio y para el empleo. Lo cierto es que el día de hoy el juicio político está bloqueado en la Asamblea Nacional y ustedes ante eso no pueden hacer nada.
Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos. Por estar en aparente minoría no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, ni la ciudadanía va a renunciar a exigirnos que lo hagamos. Y estar en el diálogo, estar en la presión, estar en recordarle constantemente a los ciudadanos que necesitamos su ayuda para esto, pues es una de nuestras tareas. Y segundo, representarlos también es nuestra tarea. Lo seguimos haciendo, seguimos internamente haciéndolo y estamos en espacios públicos constantemente recordándole al CAL, a los ciudadanos, que la Asamblea tiene que representarnos a todos y no solamente a unos pocos. Ustedes siguen diciendo 7 veces sí a la propuesta de un gobierno que no se decide a dar paso a un proceso de fiscalización en la Asamblea. Lo que pasa es que en términos políticos y en términos económicos la cuestión es distinta con respecto a ¿qué? A la institucionalidad. Recuperar la institucionalidad del Ecuador poniéndole límite al poder, en al menos uno de sus dos aspectos. Uno de los aspectos del límite al poder es la temporalidad. Y esto fue una iniciativa de los ciudadanos que nosotros recogimos e impulsamos muchos años antes, hace más de 2 años, cuando se pretendió iniciar el proceso de las enmiendas, hablando particularmente del tema de la reelección indefinida. Entonces la consulta no tiene dueño. La consulta, los ciudadanos son los dueños de la consulta. Quien la convoca formalmente, porque lo puede hacer, es el presidente de la República, y a fin de cuentas los temas que están en esa consulta popular de manera particular son favorables para la ciudadanía y hay que votar que sí en todos los temas de la consulta. Roberto Gómez, asambleísta, coordinador de la bancada Creo Unidad por el Cambio. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes también por habernos acompañado esta semana. Lenin, contigo nos vemos el próximo viernes. Y todos que tengan un buen fin de semana. Será hasta entonces. Buenos días.